Hola, muy buenos días. Aquí María José Domínguez el día de hoy con una terrible noticia. En Cadereyta, Nuevo León, ha ocurrido un terrible derrame de petróleo. ¿Cómo podemos entender mejor este problema? Enseguida les mostraremos algunos datos y conceptos que les ayudarán. Primero que nada, ¿qué es el petróleo? El petróleo es un recurso no renovable que se forma a partir de desechos orgánicos, principalmente aquellos que llamamos hidrocarburos. Y estos los podemos dividir en tres: alifáticos, aromáticos y cicloalcanos. Y dependiendo de la cantidad y el tipo que esté presente en el petróleo, tendremos diferentes colores y consistencias, que pueden ir desde un amarillo muy fluido hasta un totalmente negro muy viscoso. Algunos ejemplos de los hidrocarburos presentes en el petróleo son el butano, etano, metano y propano. Estos serían de tipo alifático. El benceno, neftaleno, tolueno y el fluoreno, y estos serían de tipo aromático. Pero ¿qué es lo que en realidad pasa cuando vemos a esta sustancia, el petróleo, entrar en contacto con el agua? ¿Cómo se relacionan estas dos? Enseguida mi compañera Natalia les hablará más sobre el tema. Muchas gracias, María José. Aquí Natalia Sánchez. A continuación yo les hablaré acerca del petróleo y el agua. El petróleo está formado por hidrocarburos. Los hidrocarburos, como bien dice su nombre, están formados por hidrógenos y carbonos. Y el agua está formado por hidrógeno y oxígeno. Aquí podrán ver las configuraciones electrónicas de cada átomo. Por el principio de Bohr y el número de protones y electrones que tiene cada átomo, podemos llegar a estas configuraciones electrónicas. La estructura molecular del agua es esta, H2O. Está formada por 2 hidrógenos y un oxígeno. Y la estructura molecular de los hidrocarburos son todas estas, que son los compuestos que se derivan de los hidrocarburos. Los tipos de enlace que tienen estas dos moléculas. El agua es polar, gracias a la electronegatividad del hidrógeno y del oxígeno. El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.2 y el oxígeno de 3.4. Cuando se restan, puedes ver que te da un enlace covalente polar. El hidrocarburo está formado por el hidrógeno, que es 2.2 su electronegatividad, y el carbono 2.6. Cuando se restan, te da el total de que es un enlace covalente no polar. Todos los hidrocarburos son insolubles en agua, gracias a que, como son no polares y polares, no se pueden disolver entre ellos. A continuación, mi compañero Moisés les dará más información acerca de ello. Muchas gracias, Natalia. Para continuar un poco con el tema de los hidrocarburos y el petróleo, es pertinente mencionar la geometría molecular. Como ya lo han mencionado mis compañeros anteriormente, en el petróleo existen dos tipos de hidrocarburos, los alifáticos y los aromáticos. Para entender un poco la geometría molecular de los alifáticos, podemos observar el siguiente ejemplo, que es el del butano. Al observar su estructura de Lewis, podemos darnos cuenta que los átomos centrales de carbono tienen únicamente 4 dominios de electrones, por lo que este va a tener una geometría molecular tetraédrica. Por el otro lado, los hidrocarburos aromáticos están estructurados de diferente manera. Estos están estructurados de tal forma que parece un hexágono. Esto es gracias a que sus enlaces tienen ángulos de 120 grados. Al observar sus átomos centrales de carbono, podemos ver que estos tienen únicamente 3 dominios de electrones, por lo que va a tener una geometría molecular plano trigonal. Aunque a su vez podemos ver el ejemplo del tolueno, que es de igual manera hexagonal, teniendo una geometría molecular plano trigonal, pero a su vez tiene un átomo central de carbono que tiene 4 dominios de electrones, por lo que también tendrá una geometría molecular de tetraédrica. Para continuar, los dejo con mi compañero José Rivas, que les platicará un poco más. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José María Rivas Martínez y a mí me toca explicar las características de separación de petróleo. Hablando de los principales hidrocarburos que constituyen el petróleo, sabemos que su geometría molecular va de tetraédrica a plana trigonal, o en la mayoría de los casos es así. Muchas veces son apolares, ya que al tener solo enlaces de hidrógeno y carbono, es importante esto tomarlo en cuenta. De igual manera, nos podemos dar cuenta que las fuerzas intermoleculares son casi únicamente fuerzas de dispersión de London, ya que tenemos enlaces de carbono e hidrógeno,
No existen puentes de hidrógeno y puede existir fuerzas de dipolo y dipolo, solo en casos que la geometría no lo permite. En cuanto a los estados de agregación, sabemos que hay hidrocarburos en los que están en el estado líquido, sólido y gaseoso, por lo cual sabemos que no hay ningún problema. Hablando de estos métodos de separación o posibles métodos de separación del agua y del petróleo, vemos que uno de los más importantes o el más importante es donde se junta el petróleo y el agua y se mezclan de una forma de embulsión. Esta embulsión es muy difícil de separar y tiende a ser altamente contaminante, y por lo cual este método suele ser empleado y puede causar derrames de petróleo y pueden ser utilizados en la perforación costa adentro. Y al momento de hacer esta perforación de costa adentro, el agua se junta con el aceite, entonces por la gravedad el aceite se va arriba y el agua se queda en la perforación del hoyo. De esta manera se está contaminando muy gravemente el medio ambiente. Entonces te podría decir que estas son las maneras de generar la separación del petróleo. Muchas gracias, José. Para finalizar, me gustaría hablar un poco sobre el impacto ambiental y las soluciones que podemos proponer para solucionar este problema. Primero que nada, un derrame de petróleo en un río afecta gravemente a la sociedad y a la naturaleza en su entorno. Como podemos ver en las imágenes, los animales que viven en el entorno son afectados gravemente, ya que el petróleo, al tener sustancias muy tóxicas, estos, al consumirlas, pueden presentar una intoxicación. Con respecto a la sociedad, esta es afectada, ya que un río es un recurso natural de donde pueden obtener agua potable, y al estar contaminada por toxinas petroleras, esta ya no es consumible. Esto obliga a las autoridades a actuar rápidamente. Con respecto a las soluciones, estas son nuestras propuestas. Nuestra primera solución está basada en hacer una combustión de fuego controlada dentro de la zona, ya que la flamabilidad del petróleo hará que éste se vaporice rápidamente, aunque este tendrá un impacto ambiental en la atmósfera. Nuestra segunda propuesta de solución es el uso de plantas de algodoncillo, ya que estas son altamente absorbentes y de igual manera repulsivas al agua. Sabemos que existen muchos tipos de remedios para erradicar el problema, pero muchos de ellos son o muy costosos o muy complicados. Muchas gracias por oír nuestro reportaje, espero les haya gustado.